lo de las velocidades Sí. y del tiempo. Y a mí es una cosa que yo he pensado mucho en el tiempo, he pensado mucho como una materia, por un lado insoslayable y por otro lado ingrávida, no sé cómo decir. Entonces me parece también, me ha parecido que escribir, que la escritura es como una inscripción, es como también como una manera de labrar el tiempo, no sé. Este, es una de las cosas que he pensado mucho, no sé cómo si se logra o no se logra, porque eso supongo yo que siempre que lo que uno hace, trata de que se logre. Después, bueno, entre lo que trata de hacer y lo que queda, por supuesto que hay un campo enorme. Pero, pero sí he pensado en el tiempo como materia y en el tiempo como material también. Y el material que a la vez forme la materia, no sé cómo decir. Esa especie de imbricación del material con la materia y de la materia con el material, cuando la materia se transforma en el material, a mí me ha resultado siempre un pensamiento para la escritura, la verdad. Una cosa interesante que a mí me gusta muchísimo del curso es justamente esa revaloración que vos haces del verso, de la unidad respiratoria y desde un lugar absolutamente inédito, así muy precisamente desde el arrojo de una respiración o de una respiratoria muy propia, ¿no? Y lo veo precisamente como signo de esa, o indicio de esa trabajo en la materia, ¿no? Es decir, no sé si estás de acuerdo con eso, pero me parece que el tema del verso es fundamental en Pulso, ¿no? Sí, porque sabes que yo pienso que bueno, el verso, la puntuación, la idea del silencio, del corte, de la cesura, de los hiatos, todo eso, es la manera de marcar la respiración, es la prosodia que uno tiene. ¿Y la prosodia qué es? Es la manera la manera interna de articular la voz. Entonces me parece que ese trabajo es el trabajo final, me parece a mí, de una voz en brote, por decir, ¿no? Porque de cómo va saliendo una voz, de cómo la vas vertebrando y de la idea que tenés de esa vertebración de la voz, ¿no? Entonces, en ese sentido me resulta que es fundamental. Y me resulta que la puntuación o las mayúsculas, que yo acá trabajo un poco con ese tema de poner la mayúscula, es porque me parece a mí que muchas veces los pensamientos no terminan y empieza otro, ¿no? Claro. Entonces, y a partir de eso es como que como hay muchas líneas como que quedan fugando, como una estrella en una deriva, digamos, Sí, ¿viste? sí, es una exploración del encabalgamiento lo que haces así, desde un lugar Y por otro propio. lado aparece algo, ¿viste? Sí. Bueno, entonces a mí me parece que eso de alguna manera se debería poder marcar. Mm. Y eso es lo que yo trato de hacer. Bueno, claro, ¿cómo te viene a la mente también, ¿no? ¿Cómo uno puede marcar algunas cosas que no sé cómo serían, pero digo, ¿cómo las podría marcar gráficamente? Entonces, en ese sentido, me parece que la puntuación o las mayúsculas o los espacios son completamente propios, ¿no? Claro. Y ahí se inventan, digamos, ahí empiezan de vuelta, me parece a mí, para cada uno, en realidad. Sí, sí, sí. Uno desde dónde sale, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con lo del tiempo, el desde dónde sale, porque tiene que ver con un tiempo interno y con uno cómo vertebra eso, cómo vertebra el lenguaje. Y el lenguaje se vertebra desde todo el tiempo que uno tiene, ¿no? Desde todo el repositorio que uno puede haber acudido a uno, ¿no? y haber escuchado en cualquier parte. No sé, por eso a mí también me parece como lindísimo esas cosas, como, viste, cuando vos encontrás en un lugar, de repente, a mí me encanta eso de ir a un pueblo, o esa gente que de repente dice cosas antiguas, o cosas que quedaron como encapsuladas, que nunca más se dijeron, viste. Sí. Y eso me parece como un cofre, viste, como un cofre lleno de algo, no sé. A mí me parece que todas esas cosas me encantan esas como hablas especiales, viste, esos lugares que vos vas y que de repente te hablan de una manera especial. Por ejemplo,
en el Uruguay, yo voy bastante a Rocha, en Rocha quedan como, o en Maldonado, en San Carlos, ¿viste? Los dichos, esas maneras, que me parece que son como, yo pienso a veces que son como canteras de lenguaje y también de cosas que quedan como suspendidas en una parte del tiempo, ¿no? Claro. Yo creo que la poesía de alguna manera se nutre, toma y acude, como que acude de todos esos lados, ¿no? Entonces me parece a mí que si toma de todos esos lados, también toma de otras cosas muy antiguas, como si fuera posible, con voces que ya no se usan, ¿me entendés? Bueno, eso me parece que tiene que ver con cosas como hilachas, como esquirlas que van quedando de otras lenguas, de otras hablas más que otras lenguas. A mí me gusta mucho también como tratar de oír a veces a cosas que no en otras lenguas, ¿no? Que no las entiendo para nada, pero o a veces mirar escritos en otra lengua, porque también me parece que también como que acude al oído, no sé cómo decir, ¿viste? Pero que te deja una resonancia alrededor de las palabras, como una cosa que tiene que ver con lo que a vos te suena. Sí. Y eso te deja como un hálito en tu propia lengua, ¿ves? Y esos hálitos a mí me parece que son fundamentales, no sé, fundamentales para la voz. Entonces la escritura sería un retorno a la voz también. Sí, yo creo que sí, que es como una especie de recuperación de la voz. Y un trabajo sobre la voz, ¿no? O una plasmación también de la voz, ¿no? A mí me parece que todas esas cosas tienen un poco que ver, si uno es una búsqueda, claro, una búsqueda de toda la vida. Pero yo pienso que eso tiene que ver un poco con la idea del trance, ¿no? Digo, una búsqueda que tiene que ver con algo como en una medida estático y en una medida en un trance, ¿verdad? Yo creo que hay una cosa ahí enorme y muy, muy difícil, que llegás o no llegás, pero a mí me parece que encontrar la voz, bueno, es lo máximo, digamos. Porque es una voz que tiene que ver, bueno, no sé, Brodsky decía una cosa decía que la musa era la voz del lenguaje, ¿no? Que es precioso pensar eso. Encontrar una voz también es encontrarle como al lenguaje las resonancias, algunas resonancias de las múltiples resonancias que puede tener, ¿no? Sí. Entonces, en esas resonancias uno va armando una voz. Había una cosa ahí de Emily Dickinson que decía que cuando se daba cuenta que estaba frente a la poesía, cuando sentía que le arrancaban la cabeza. Yo creo que eso es verdad. Yo creo que cuando uno entra en un estado como de temblor, así, una cosa impresionante, es porque descubrís algo. Claro. Se puede leer de muchas maneras, por supuesto, pero quiero decir y eso da mucho trabajo. Te quiero decir, no te pasa siempre tampoco, claro. Te pasa a veces, y me parece que también hay que como que desprenderse de una cantidad de cosas para poder llegar a eso, a que te pase eso, porque si no, yo qué sé, no sé, la urgencia, no sé, una cantidad de cosas mucho más contingentes de la cosa diaria, te pasan por arriba y vos lees como si no pasara nada. Pero a mí me parece que cuando uno encuentra algo, llega a algo, es como entras como en un pozo de ascensor, así, ¿no? Te viene como una cosa, y eso me parece que es cuando realmente una cosa te toca, que te transforma para siempre, porque después que llegás a un lugar de esos, atisbás algo, es un descubrimiento impresionante, ¿no? Sí. Es una instancia de la vida de la que no podés darte vuelta. Después de eso, a mí me parece que hay cosas que a uno de repente le suceden en una lectura y nunca más vas a hacer lo que eras antes, digo, sí. Te transforma completamente. Y por supuesto que eso forma parte de tu vida y después la escritura también va a estar completamente adentro de eso que pasó.